En este video se desarrollará el tema de la evolución de las obligaciones. A través de la historia del mundo y especialmente en el derecho venezolano, su influencia en la historia sobre el hombre en todos los actos de su vida para satisfacer necesidades importantes y variadas. Sin duda, se puede afirmar que la obligación es la institución jurídica de mayor utilidad y aplicación. Desde tiempos remotos, el hombre sintió la necesidad de un medio que le facilitara las transacciones comerciales que hasta entonces se realizaban a través del trueque. Para que pudieran hacer la moneda, era imprescindible que existiera algo que todos desearan tener, y los pueblos usaron como monedas diferentes objetos tales como la sal, el cacao, las pieles de animales, piedras talladas, metales en barras, metales acuñados, hasta llegar al papel moneda. Antecedentes históricos de las obligaciones. Es difícil precisar el origen del derecho de obligaciones o pueblo donde surgiera, pues no tenemos información de estas primeras etapas. A medida que los pueblos primitivos se organizaron, las estructuras jurídicas van apareciendo. Es en Roma donde se profundiza el estudio de las obligaciones, se organizan sus estructuras y se crean sus mejores figuras y las bases de la teoría general de las mismas. En la Edad Media, la influencia romana se deja notar a través de glosadores, posglosadores y canonistas. El derecho canónico, influenciado por la idea cristiana, introduce principios morales en la regulación del derecho de obligaciones. En España abundan los ordenamientos que recopilan las tradiciones romanas con las concepciones de los glosadores y canonistas. Además de normas locales, pueden citarse las 7 partidas de Alfonso V el Sabio, el ordenamiento de Alcalá, las leyes del Toro y las leyes de India. La invasión de los bárbaros en el sur de Francia rige el derecho escrito romano. En el norte predomina el derecho constitucionario, influenciado por el derecho germano. Durante la Edad Media y hasta la Revolución Francesa, el sistema feudal determina las normas jurídicas de cada provincia basado en la categoría de persona, clero, vasallo o etc. Los enciclopedistas que influyeron la Revolución Francesa imponían la adopción de un código civil de los franceses. Los primeros intentos fracasaron, hasta que con el impulso de la gran influencia de Napoleón, el 21 de marzo de 1804 se produjo el Código Napoleón, realizado por juristas notables como Tronchet y Portalis, influenciados por Potier. El Código Napoleón es un monumento jurídico, el más importante del siglo XIX. Marca el principio del sistema codificado y su influencia se dejó sentir en todo el mundo. En 1865, la unificación de Italia trae como consecuencia la promulgación del Código Civil Italiano, influenciado por el Código Napoleón. Puede afirmarse que es una edición mejorada del Código Napoleón. Evolución de la legislación venezolana. El Código Civil venezolano, vigente de 1982, en materia de obligaciones, es un derivado del Código Napoleón, depurado y mejorado por el Código Civil Italiano de 1865, modernizado y puesto al día por el proyecto franco-italiano de las obligaciones de 1927, con normas tomadas de la legislación española y sin ninguna norma autóctona. En nuestro país se puede diferenciar en materia de obligaciones 5 etapas. La primera etapa se extiende hasta la creación de la Gran Colombia. Imperaban las leyes de España hasta la integración del derecho indiano. Se aplica con primicia en las colonias. La comprendida desde la Gran Colombia hasta 1862, cuando se promulgó el primer Código Civil. El Congreso de la Gran Colombia emplaza el siguiente orden de prelación: las leyes de la República, las reales cédulas, órdenes, decretos
y pragmáticas anteriores a 1808, la recopilación de Indias, las nuevas recopilaciones de Castilla, las 7 partidas. La legislación colonial tuvo poca influencia sobre el derecho actual. Sobre los que venían desde el derecho romano fueron acogidos por la codificación francesa e italiana, influenciaron a la legislación posterior. Entre 1830 y 1862 se dictaron leyes que regularon algunos aspectos de las obligaciones, siendo las más importantes las siguientes. Sobre la libertad de contratación, el 10 de abril de 1834. Sobre arrendamientos de casa, 1 de abril de 1846. Modificación de la libertad de contratación, el 28 de abril de 1848. Y interés general, el 19 de junio de 1861. También influenciaron los códigos civiles de 1862 y 1867. En 1862 se dicta el primer código civil bajo la dictadura del general Páez, con influencia del Código de Chile elaborado por Andrés Bello, y se inspira en el proyecto para Venezuela el doctor Julián Viso en 1854 y el proyecto del Código Civil Español. El Código de 1867 se aparta de la influencia del Código de Bello y se acerca al Código de Napoleón. La etapa comprendida entre los códigos de 1873 a 1972. En 1873 se promulga un nuevo Código Civil inspirado en el Código Italiano de 1865, versión mejorada del Código Napoleón, al introducir conceptos más avanzados. El Código de 1916 mejora los códigos de 1880, 1896 y 1904. Se inclina hacia la doctrina hitleriana, mejora la terminología de los anteriores, dándole un carácter más técnico, y contiene algunas normas como simulación, fraude pauliano, de inspiración autóctona. El Código de 1942 fue producto de 5 años de trabajo de los juristas doctores Morales, Pérez Alfonso y Urbaneja, quienes presentaron al Congreso Nacional el anteproyecto definitivo del Código Civil. El Código Civil en materia de violaciones se inspiró en el proyecto franco-italiano, elaborado por una comisión de juristas franceses e italianos con el fin de unificar la legislación de Francia e Italia en esta materia. El proyecto de 1927 tuvo como consecuencia el Código Civil Italiano de 1865, incorporando grandes avances a la ciencia jurídica de los últimos 50 años, por lo que constituyó la culminación de la evolución del Código Napoleón. El Código Napoleón, el Código Civil de 1942, produce nuevas fuentes de obligaciones, como son el enriquecimiento sin causa, el abuso de derecho, las concepciones de la responsabilidad civil objetiva, consagra la reparación por daño moral y regula la formación del contrato entre causantes. Nuestro Código Civil vigente es el de 1982. Otras leyes que regulan las obligaciones. Además de las normas contenidas en el Código Civil, existen otras leyes que, aunque regulan otras materias, son esenciales para integrar los principios generales de las obligaciones. La Ley del Banco Central de Venezuela, que regula el sistema monetario, contiene normas sobre obligaciones dinerarias y el poder libratorio de la moneda. La Ley de Protección al Consumidor contiene normas sobre la limitación de los intereses y otros instrumentos legales. Contiene normas que influyen sobre la teoría general del contrato. Evolución de la doctrina. Durante el pasado siglo encontramos contenidos en las obras de Sanojo y Domínguez que tienen un gran valor desde el punto de vista histórico. Especial importancia para el estudio del Código vigente
tiene los comentarios al proyecto del Código Civil de 1941 por el Dr. Bastillas. A partir de 1960 aparece una importantísima biografía en materia de obligaciones. El Dr. José Melix Ocino, destacado jurista de la materia, publica, entre otras obras, Responsabilidades civiles extracontractuales en 1965, Estudios del Derecho Civil 1974, La Resolución del Contrato por Incumplimiento 1979, Doctrina General del Contrato 1985. A fines de 1969, el Instituto del Derecho Privado de la Universidad Central comenzó la publicación de la obra denominada Código Civil de Venezuela. Antecedentes, comisión codificadora, debates parlamentarios, jurisprudencia, doctrina, concordancia, con la ayuda de profesionales del derecho, su mayoría profesores de la Universidad Central. Los temas relativos a las obligaciones fueron publicados entre 1982 y 1997. Constituyen una herramienta indispensable para quienes quieran profundizar el estudio de nuestro derecho vigente, pues allí encontramos no solo las fuentes de diferentes normas, sino también su interpretación en concordancia con la legislación